Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más complejas y reveladoras del crimen organizado. Aquí no glorificamos ni promovemos la violencia. Nuestro objetivo es narrar con precisión y responsabilidad, basándonos en fuentes públicas, datos verificables y testimonios documentados. Son relatos construidos a partir de información accesible al público, que reflejan una realidad compleja y matizada, y que, por su propia naturaleza, pueden estar sujetas a distintas interpretaciones. En este episodio exploraremos la trayectoria de Gonzalo Insunza Insunza, mejor conocido como el Macho Prieto, el MP o el 11. Un hombre temido incluso dentro de su propia organización, y cuya caída sigue envuelta en misterio. Una historia marcada por la lealtad, el poder y la traición. Y recuerda, si valoras este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y sobre todo, comentar. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Conocías ya esta historia? Y ahora, además, puedes hypear este video si lo estás viendo en sus primeros 7 días. Tu apoyo cuenta más que nunca. También puedes unirte a nuestra membresía exclusiva, donde encontrarás contenido adicional, acceso anticipado y mucho más. Y ahora sí, prepárate porque esta historia no deja indiferente a nadie. La trayectoria y caída de Gonzalo Insunza Insunza, alias el Macho Prieto. Nacido en agosto de 1971 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Gonzalo Insunza Insunza creció en una ciudad que, en aquellos años, ya mostraba signos de deterioro social, marcado por la violencia y economías informales vinculadas a redes criminales. Su padre, quien según se cuenta era un campesino con vínculos en el tráfico de estupefacientes, falleció cuando Gonzalo apenas cruzaba la adolescencia. Fue en ese momento cuando, según algunos relatos, heredó un gran marquís y una pistola escuadra, símbolos con los que habría dado sus primeros pasos en la clandestinidad. En sus primeros años, Insunza se trasladó a Sonora, donde operó de manera independiente. Su estilo era agresivo y violento, con actitudes que a menudo desafiaban incluso a sus propios aliados. La anécdota más representativa de esa etapa ocurrió en Culiacán, donde una versión ampliamente difundida señala que en esa etapa intentó ejecutar a un antiguo socio, presuntamente a Jesús René Delgadillo Mesa, por haberle robado. El acto llegó a oídos de Ismael El Mayo Zambada. Se cuenta que la audacia de Insunza impresionó tanto al líder sinaloense que no solo perdonó la insubordinación, sino que lo reclutó como jefe operativo dentro de su estructura armada. Existen reportajes y documentos públicos que coinciden en que Insunza llegó a convertirse en jefe de sicarios al servicio de Zambada. Desde ese momento, Gonzalo dejó de ser un pistolero errático para convertirse en un engranaje temido del grupo criminal dominante en ese periodo. Según especulaciones, fue bautizado por Zambada con el alias de El Apache, en alusión a su peinado lacio hacia atrás y tono moreno, aunque en el mundo del crimen se consolidó con otro nombre, el Macho Prieto. A diferencia de otros mandos intermedios, Insunza parecía gozar de un nivel inusual de autonomía dentro de la organización. No solo lideraba células encargadas de ejecutar acciones violentas, sino que gestionaba rutas de tráfico por cuenta propia. Diversas fuentes periodísticas lo describen movilizándose en caravanas de suburbans, presuntamente con placas clonadas de corporaciones policiales, escoltado por hombres armados con fusiles de asalto y armamento de uso exclusivo militar. Su brutalidad no era teatral, encabezaba directamente los enfrentamientos. Según reportes periodísticos, habría enfrentado operativos federales y evitado varias detenciones mediante intimidaciones o sobornos. En un episodio reportado en 2005, fue capturado junto a 8 hombres armados en Mazatlán, pero liberado poco después bajo circunstancias que no fueron esclarecidas oficialmente. Según fuentes no oficiales, fue tras negociar con agentes corruptos. Algunas versiones periodísticas afirman que en otra ocasión llegó a agredir a un comandante por intentar montar un operativo en su zona de influencia. Su nombre ya era parte de expedientes policiales, pero su red de protección le permitía mantenerse intocable. Figuraba entre los más buscados por la PGR. Tenía una orden de aprehensión, solicitud de extradición y recompensa.
Además, su influencia en zonas clave como Mexicali y Tijuana indicaba presuntamente cierto nivel de protección o impunidad local. Durante varios años operó en coordinación con ambas facciones del grupo criminal, manteniendo vínculos tanto con Ismael El Mayo Zambada como con Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Aunque ambos líderes compartían el control del grupo criminal, la convivencia entre facciones era tensa y frágil, especialmente tras el caso Edgar Guzmán en 2008. Gonzalo supo navegar entre ambos bandos, siendo útil por su eficiencia y despiadado carácter, pero también se volvió impredecible. Según crónicas periodísticas y versiones recogidas por medios locales, Insunza era conocido por su carácter volátil y su baja tolerancia a la contradicción, lo que habría generado tensiones incluso dentro de su propio entorno. Este tipo de comportamiento, aunque temido y efectivo en conflictos territoriales, habría provocado roces con otros mandos dentro de la misma organización. Uno de los episodios más representativos fue su enfrentamiento con Manuel Torres Félix, alias el M1, operador de alto nivel cercano a Ismael Zambada. La tensión entre ambos escaló hasta el punto de que, según versiones recogidas por medios locales, el M1 habría solicitado permiso para actuar en su contra, lo que derivó en una supuesta orden de ejecución no oficial. Gonzalo logró evadir el atentado, y poco después, Paulo Osorio Payán, un pistolero cercano a el M1, fue asesinado junto a varios de sus hombres. Aunque no se comprobó la autoría ni hay prueba directa de que la muerte fuera represalia de Gonzalo, el hecho alimentó aún más las tensiones internas. Para el año 2005, Insunza ya era una figura reconocida dentro del organigrama criminal. La prensa lo nombraba en informes de inteligencia, y agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses comenzaron a trazar su huella. Las autoridades lo vinculaban con al menos 80 homicidios, entre ellos más de una docena de agentes del orden. Controlaba una red que combinaba el trasiego de sustancias ilícitas con robo de vehículos, extorsión, operaciones de lavado y sobornos sistemáticos a funcionarios. Ese mismo año expandió su influencia hacia el norte, en el Valle de Mexicali. Diversos reportes atribuyen a su llegada un aumento significativo de la violencia en la región, estimado en un 25%. La presencia de Manuel Garibay Félix, alias El Gordo, un operador que también trabajaba para la misma organización, desató una disputa territorial que fue el prólogo de una serie de pugnas internas que marcarían la siguiente etapa de su vida. Mayo de 2008 marcó un punto de no retorno en la vida de Gonzalo Insunza. Aquella noche, en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, un grupo de sicarios abrió fuego contra un vehículo en el que viajaban 3 jóvenes. El ataque, que en un principio se atribuyó a una célula vinculada a los hermanos Beltrán Leiva, terminó con la muerte de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, así como de César Ariel Loera Guzmán y Arturo Mesa Cázares, este último hijo de una figura conocida como la Emperatriz. Aunque durante años circularon múltiples versiones, el testimonio judicial de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, reveló que la operación fue en realidad una emboscada fallida, dirigida por el grupo armado de Gonzalo Insunza, alias El Macho Prieto. Según ese testimonio, el ataque tenía como objetivo a un individuo apodado El Guacho, presuntamente vinculado con los Beltrán Leiva, pero la confusión llevó a ejecutar por error a las 3 víctimas. El error no solo desencadenó una fractura interna en el grupo criminal, sino que puso a Insunza en la mira de los propios Guzmán. Aunque se manejó públicamente como una agresión de un grupo rival, fuentes judiciales y reportajes de investigación coinciden en que este suceso fue un punto de inflexión en la carrera de El Macho Prieto. Diversas versiones apuntan a que, aunque Zambada habría intercedido para evitar su ejecución, le retiró el respaldo operativo. Otras fuentes sostienen que su posterior traslado a Baja California no fue un simple movimiento logístico, sino un exilio encubierto, una forma de apartarlo del epicentro de las tensiones internas. Ya instalado en Mexicali, junto a su hermano Abraham El Peque, Gonzalo consolidó una base de operaciones desde donde controlaba rutas estratégicas hacia Estados Unidos. Reportes como el de Noroeste citan 3 corredores principales desde Venezuela, Honduras y Costa Rica hasta Sinaloa, Sonora, Mexicali y Tijuana. Un informe público añade que la infraestructura incluía bodegas y camiones en Costa Rica,
prueba de su alcance transnacional. Aunque había cambiado de territorio, su reputación lo precedía. En Mexicali impuso un régimen de control a través del miedo, lo que provocó una escalada de violencia entre 2010 y 2012. El conflicto con la célula de los Garibay, antiguos aliados que se acercaban al grupo de Jalisco, derivó en enfrentamientos sangrientos y en una creciente atención por parte de las autoridades federales y estadounidenses. En paralelo, se reavivó un conflicto personal con Manuel Torres Félix, alias El Ondeado o el M1, operador de confianza de El Mayo, como ya hemos comentado anteriormente. Resumiendo, la enemistad venía de años atrás, pero se intensificó durante una fiesta de fin de año. Según versiones internas, el M1 solicitó permiso para poner en su lugar a El Apache, como aún lo llamaban algunos. Se cuenta que Gonzalo, al enterarse, irrumpió en la conversación armado, provocando una tensión que estuvo a punto de desencadenar un tiroteo entre facciones del mismo grupo. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser privado. Se hicieron públicas las amenazas mutuas dentro del grupo, y según analistas, Zambada habría ordenado no intervenir para no tomar partido, aislando aún más a Gonzalo, según versiones periodísticas. Mientras tanto, su nombre ya figuraba entre los más buscados de México. La PGR ofrecía 3 millones de pesos por su captura, y Estados Unidos lo incluyó en la lista negra bajo la Kingpin Act, congelando sus bienes y prohibiendo cualquier relación comercial con ciudadanos estadounidenses. A pesar de ello, mantuvo su estilo de vida extravagante. Se movía entre Tijuana, Mexicali y Puerto Peñasco, cambiando de domicilio frecuentemente y viviendo en complejos frente a la playa, según testigos locales. Pero las autoridades ya lo tenían en la mira, lo que adelantaría su caída. A mediados de diciembre de 2013, todo estaba listo. Las autoridades mexicanas, en colaboración con agencias estadounidenses, habían intensificado la búsqueda de Gonzalo Insunza. Tras un gran tiempo de vigilancia, escuchas e infiltraciones, un agente federal logró posicionarse en el conjunto residencial Bella Sirena, en Puerto Peñasco, Sonora, donde Gonzalo había establecido una de sus residencias temporales. El agente, que se hizo pasar por turista, rentó una villa cerca de la del objetivo y durante 2 semanas se convirtió en su sombra. Lo observaba día y noche, dormía detrás de puertas de cristal y apenas interactuaba con los empleados del lugar. Sus reportes fueron clave. En diciembre de 2013, presuntamente en la madrugada, se activó el operativo. Un grupo especial de la Marina Mexicana, con apoyo de 2 helicópteros Black Hawk artillados y unidades terrestres, irrumpió en Bella Sirena con el objetivo de capturar a Insunza vivo. La sorpresa, sin embargo, se perdió en segundos. Los escoltas del Macho Prieto respondieron con fuego intenso, usando armamento de alto calibre. La confrontación se extendió durante al menos 2 horas. Según testigos y reportes oficiales, la intensidad de los disparos fue tal que varios vehículos quedaron calcinados y parte de las instalaciones resultaron destruidas. En total, murieron 5 personas. Entre ellos, se presume, estaba Gonzalo. Sin embargo, el operativo no terminó con una captura ni con la exhibición del cuerpo. De forma casi cinematográfica, y pese al despliegue militar, el cadáver del objetivo principal fue retirado por sus propios hombres durante la refriega. La Procuraduría General de la República aseguró que rastros de sangre recuperados en el lugar coincidían con su perfil genético, y la Marina, a través de intervenciones telefónicas, confirmó que miembros del grupo criminal daban por muerto a su líder, pero la ausencia del cuerpo dio lugar al mito. Pese a las confirmaciones oficiales, jamás se exhibió una fotografía, un parte forense ni una sepultura. Versiones extraoficiales sugieren que entre los fallecidos también estaría su pareja sentimental, aunque esa información nunca fue corroborada oficialmente. El entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro García Castro, aseguró que la operación no generaría una ola de violencia en el estado, aunque reconoció que los hechos provocaban preocupación en términos de imagen pública para los destinos turísticos del norte del país. Lo cierto es que la figura de El Macho Prieto nunca se extinguió del todo. A falta de un cierre visual, comenzaron a circular rumores de que había sobrevivido, que había sido rescatado con vida o incluso que había pactado con autoridades para simular su muerte y desaparecer del radar, según las versiones más recurrentes y la teoría popular.
Estas teorías fueron alimentadas por narcocorridos, entre ellos uno escrito por los Tucanes de Tijuana, que retrata su personalidad como la de un hombre duro, implacable y leal solo a su círculo más cercano. En las letras se mencionan bazucas, calibres 50, lanzagranadas y un código de silencio que, según la narrativa popular, lo hacía más temido que cualquier enemigo. Su historia dejó una huella ambigua en la memoria colectiva del crimen organizado. Por un lado, fue uno de los operadores más violentos y temidos del cártel de Sinaloa. Decenas de asesinatos atribuidos a su autoría, uso constante de armamento militarizado, control de rutas internacionales, y el choque más personal de su carrera, el presunto homicidio del hijo de El Chapo. Pero también es un ejemplo de cómo la traición y el miedo interno pueden eliminar incluso a los más temidos. Fuentes internas sostienen que su muerte fue permitida, o incluso facilitada, por líderes del grupo ante su creciente autonomía. Se dice que el Mayo Zambada, quien años antes lo protegía, retiró su respaldo definitivo tras los conflictos con el M1 y el asesinato del hijo de El Chapo. En este mundo, una vida violenta solo puede terminar por la estrategia fría de quienes una vez lo encumbraron. La historia de El Macho Prieto, o el 11, no es la de un héroe ni la de una leyenda a emular. Es la historia de un hombre que encarnó la cara más violenta y volátil del crimen organizado. Un operador temido, incluso por quienes compartían sus filas, y cuya caída refleja una constante en este mundo. En ese juego, el poder es efímero y la lealtad, casi siempre, tiene fecha de caducidad. Su nombre quedó envuelto en rumores, corridos y silencios. Pero más allá del mito, queda el rastro de una violencia que trastocó comunidades enteras, de decisiones impulsivas que cambiaron el rumbo de facciones enteras, y de un sistema que, aunque lo sostuvo durante años, terminó desechándolo cuando se volvió incómodo. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que en estas estructuras no hay lugar para la redención ni para la memoria justa. Solo una constante. La historia suele repetirse, con otros nombres, pero las mismas consecuencias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te pareció interesante, te invitamos a dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal. Y recuerda, aquí en El Hampa Bruta, las historias reales siempre tienen otra cara que merece ser contada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.